¿Qué tal, queridos amigos? La lección de esta semana, cómo planificar para tener éxito, nos presenta conceptos precisos que nosotros tendríamos que considerar al momento de planificar, organizar, hacer proyectos. En este video voy a presentar el resumen de este estudio, no de manera cronológica, no día por día, sino un bosquejo de lo que vas a encontrar en esta lección con algunas citas del espíritu de profecía. También el día de mañana miércoles, Dios mediante, estaré desarrollando el comentario en vivo de este estudio a las 5 de la mañana. Bueno, con este preámbulo vamos a comenzar rápidamente con el bosquejo, con el comentario de esta octava lección. Comencemos leyendo el texto central de este estudio, que está en Colosenses 3. Y todo lo que hagan, dice Pablo, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibiremos la recompensa de la herencia de nuestro Señor, porque servimos a nuestro Dios, servimos a Cristo. Haz todo lo que puedas hacerlo, hazlo de la mejor manera, es el consejo que nos da Pablo. Ahora noten lo que escribe Elena de White en el libro La Educación. Nuestro negocio o vocación forma parte del gran plan de Dios y mientras se lleve a cabo de acuerdo con su voluntad, Él se responsabilizará de los resultados. Querido amigo, Dios está preocupado por tus sueños, por tus planes. Dios está preocupado por tu felicidad. Por eso nosotros como colaboradores de Dios, la parte que nos toca es obedecer fielmente sus instrucciones, confiar en Él, confiar en Dios. Tú pones tu parte, tú haces todo de ti, te esfuerzas, pero la bendición y el resultado viene de Dios. No hay, por lo tanto, lugar para la preocupación y la ansiedad. Se requiere diligencia, fidelidad, cuidado, economía y discreción. Todas nuestras facultades deben emplearse hasta lo sumo, pero recuerda, no debes poner tu confianza en el resultado feliz de tus esfuerzos, sino en la promesa de Dios. Recuerda, querido amigo, Dios está preocupado por tus sueños, por tus planes. Ahora, este estudio, a lo largo de estos días, tú vas a encontrar 3 puntos claves que serán nuestros objetivos de estudio. Primero, tienes que considerar la palabra de Dios. En tus proyectos tiene que estar presente la palabra de Dios. En segundo lugar, en el trabajo o en tus estudios tienes que ser íntegro. Y por último, hay 2 decisiones que tú tienes que cuidar. Tienen que ser decisiones correctas. Estos 3 objetivos vamos a desarrollarlos a lo largo de este video y en estos 3 objetivos se resume la lección de toda esta semana. A propósito, las diapositivas de este estudio ya están publicadas en la página de siempre. Y por otro lado, por favor, nuevamente pido su comprensión en caso de que algún ruido se filtre al momento de esta grabación. Sin más, queridos amigos, vamos ahora a desarrollar los objetivos de este estudio. Comencemos con el primer punto, considerar la palabra de Dios en tus proyectos, en tus planes. Cuando tú planificas algo, cuando estás proyectando algo, siempre se aconseja buscar consejos, valga la redundancia, para que tú puedas tomar una decisión correcta. Hablando de consejos, tú vas a encontrar 2 fuentes. La primera es la Biblia, la palabra de Dios, y el segundo se encuentra en los consejos de los hombres. Miren, aquí hay algo que tenemos que resaltar. En primer lugar, los consejos que vamos a encontrar en algún amigo, en familiares, puede ser alguna persona que respetamos, van a tener una buena intención. Limitemos a esto. Van a buscar darnos un consejo con una correcta intención. Pero tenemos que recordar algo. Esos consejos tendrían que estar sujetadas a la Biblia. Si no están sujetadas a la Biblia, entonces sus consejos serán peligrosos. Es decir, si lo que ellos nos están aconsejando, orientando, va en contra de la Biblia, ten la seguridad de que esos consejos van a ser peligrosos para ti. Por eso la recomendación en este estudio es escuchemos la palabra de Dios
Confía en Dios, dices Salomón, tienes que confiar, tienes que creer en Dios, pues en su palabra tú puedes confiar plenamente. Los planes que yo tengo, dice el Señor, son planes para bien. Y el consejo que tú vas a encontrar en la Biblia es un consejo seguro. El problema es que muchas veces nuestra razón nos hace dudar y nos lleva a creer que los consejos de las personas o nuestro criterio es mejor que el consejo bíblico. Y a eso apunta Eclesiastés 12 cuando dice: confía en Dios, acuérdate de Dios mientras las cosas van bien y no esperes los malos momentos para recién buscar a Dios. Aunque Salomón dice: acuérdate de Dios en tu juventud mientras estás disfrutando. Pero no esperes malos momentos cuando nos damos cuenta que los consejos que nos dieron nos están perjudicando para recién buscar a Dios. Recuerda, lo primero que debemos cuidar es nuestra vida espiritual. Por ello es importante que consideremos a Dios y su palabra en nuestros planes. Ahora, la lección nos ayudaba a ver estos consejos que están en la palabra de Dios. Aquí tenemos una serie de versículos y en cada uno de ellos encontramos interesantes consejos como, por ejemplo, organiza un plan de gastos. Si ya estás comenzando a vivir de tu propio, del esfuerzo de tu trabajo, si estás ya experimentando esto, pues tienes que organizar un plan de gastos, algo que muchas veces no nos gusta hacer: planificar, organizar. En segundo lugar, nos decía: gasta menos de lo que ganas. Y esto es un principio clave y todo eso está en la Biblia. Gasta menos de lo que estás ganando y haz un plan de ahorro sistemático. Tienes que tener estos objetivos claros en la planificación que tú tienes, en el estilo de vida que estás llevando. Por otro lado, Proverbios 22:7 nos dice: evita las deudas. No te endeudes, evítalas. Mateo 25: recuerda que en esta tierra eres peregrino. Es bueno hacer proyectos a futuro, es bueno proyectarse, pero considerando que aquí somos pasajeros y que lo que atesoremos, lo que logremos, es temporal. Porque el Señor está preparando para nosotros una recompensa mucho más grande en el cielo. En consecuencia, no te obsesiones, no hagas de las recompensas de esta tierra tu Dios, tu ídolo. Entonces considera estos consejos cuando estás planificando, cuando estás haciendo tu proyecto de vida. Por otro lado, trabaja diligentemente y practica la fidelidad a Dios. Estos últimos dos puntos los vamos a ver en los siguientes objetivos. Pero, querido amigo, ya sea que estás iniciando un proyecto o que ya tienes una rutina de vida, puedes aplicar estos consejos a tu vida. Miren lo que dice Elena de White en el mensaje para los jóvenes, página 262. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice Eclesiastés 12:1. Cristo desea el servicio de los que tienen el rocío de la juventud. Quiere que sean herederos de la inmortalidad. Pueden llegar a ser hombres y mujeres nobles, a pesar de la corrupción que abunda y mancilla a tantos de los jóvenes en su temprana edad. Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere que tú camines tranquilo, que trabajes en paz. Y pueden ser libres, dice en Cristo, hijos de la luz, no de las tinieblas. Dios pide a cada joven y señorita que renuncie a todo mal hábito, que sea cuidadoso en los negocios, ferviente en espíritu, pero sirviendo al Señor, que por el poder de su espíritu Él dará la fuerza para vencer. Y obviamente esta promesa no solo es para los jóvenes, esta promesa es para todos. Esto es lo que Dios quiere para todos sus hijos. Por eso es importante que consideremos la palabra de Dios, que consideremos la voz de Dios para aplicarla a nuestra vida, a nuestros planes, a nuestros proyectos. Vamos a cerrar este primer objetivo para comenzar a hablar del segundo punto de nuestro estudio.
Esta semana la lección habla bastante sobre el trabajo y nos pide ser íntegros en el trabajo. Bueno, la Biblia, el Señor nos pide esto. Recordemos algo, el trabajo es una bendición. El trabajo Dios lo da al hombre antes de que el pecado ingresara. En Génesis, leemos esto. A Adán y a Eva les encarga el cuidado de la creación, labrarla, el atender a los animales, ponerles un nombre. Les da una tarea, un trabajo. Y es que el trabajo es, vuelvo a repetir, una bendición. Ayuda, por ejemplo, en el desarrollo del potencial humano. El trabajo permite que desarrollemos los talentos que Dios nos ha dado. Cuida nuestra mente, pues estamos ocupados, estamos con la mente pensando, desarrollando, ideando, está ocupada en el trabajo y en consecuencia es difícil que la tentación comience a filtrar nuestros pensamientos. También permite que todos podamos tener un ingreso para nuestro sustento. Entonces aquí vemos algunas bendiciones del trabajo. Yo sé que hay más y pueden dejar en los comentarios, pueden compartir con nosotros de qué manera el trabajo es una bendición para ti. Ahora, el pecado también impactó el trabajo. Por eso nos cansamos, por eso hay tantas cosas que no nos agradan. Y en estos momentos, desde que entró el pecado, mejor dicho, el trabajo demanda más energía, puede ser muy agotador o incluso parecer injusta la remuneración que recibimos. Tristemente, consecuencias del pecado. Sin embargo, a pesar de que el trabajo ya se ha visto afectada por el pecado, el Señor demanda de nosotros dar lo mejor en nuestro trabajo. Eclesiastés 9, Salomón escribe bien claro acá, lo que haz aquí, hazlo con todas tus fuerzas, luego no hay nada, pero haz aquí con todas tus fuerzas. Y si nosotros tomamos el ejemplo de José, lo que el Señor nos pediría es que seamos justos con nuestro trabajo, honesto. Si somos empleados, seamos honestos, claros, seamos personas que puedan depositar confianza en nosotros, esforzados, hacer lo mejor que podemos a nuestra capacidad. Por eso Pablo nos decía, y esto lo leímos en la introducción, que debemos de trabajar no como para el hombre, sino como para agradar a Dios. Y eso muchas veces requiere esfuerzo de nuestra parte. También transparencia. No ocultar, no ser personas que viven con miedo a escondidas haciendo cosas. No. Y siempre estemos dispuestos a hacer una milla más. Esto es lo que el Señor pide de nosotros en el trabajo, siempre equilibrando. No descuidando a la familia, no descuidando la salud, pero cuando es necesario hacer una milla más. Y tal como ya hablamos de José, o por lo menos tomamos su nombre, recuerda que José comenzó siendo esclavo en Egipto, no recibió un salario más que la comida, que no creo haya sido la misma que comía Potifar, pero en esa condición José llegó a ser una bendición para la casa de Potifar. Es decir, tú y yo tenemos que ser una bendición para el trabajo o en el lugar donde estamos. Y esto solo se consigue siendo íntegros en el trabajo. Entonces, en el primer consejo, en la primera indicación que encontrábamos en este estudio, nos recuerda, tienes que poner a Dios en tus planes. Y ahora nos dice, en todo lo que hagas, hazlo de la mejor manera con integridad. Miren lo que Elena de White nuevamente nos alcanza. El que enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar del huerto desea instruir hoy a los hombres. Hay sabiduría para quien maneje el arado y siembra la semilla. Dios abrirá caminos a los que confían en Él y le obedecen. Recuerda que es Dios quien al final da los verdaderos resultados, la verdadera recompensa. Así tu trabajo te parezca injusto o realmente lo sea, tú tienes que confiar en Dios. El trabajo es una bendición a pesar
del pecado del hombre. Sigan adelante con valor, confiando en aquel que les satisface las necesidades conforme a la riqueza de su bondad. El que dio de comer a la muchedumbre con 5 panes y 2 pececitos puede darnos hoy el fruto de nuestro trabajo. Vuelvo a repetir, el salario puede parecer realmente es corto, pero confía en Dios, Él va a seguir sustentando. Necesitamos mirar al cielo con fe. No deberíamos desalentarnos por aparentes fracasos y dilaciones. Los montes y collados se alteran, la tierra envejece como un vestido, pero nunca faltará la bendición de Dios, que aderezará para su pueblo mesa en el desierto. Pueden ir faltando algunas cosas o muchas, pero recuerda que Dios nunca dejará de bendecirte, pues aun en el desierto el Señor pone alimento. Así es que, querido amigo, sé íntegro en el trabajo, en la actividad, en la tarea que estás desarrollando. Sé íntegro ante Dios y por supuesto también ante los hombres. Pasemos a hablar de 2 decisiones correctas, el último objetivo de nuestro estudio. Hay 2 decisiones que no debemos descuidar. La primera es elegir a un compañero para toda la vida. Esta será una decisión trascendental, compañero o compañera. Pero tienes que elegir a alguien con quien vas a compartir tu vida, a menos que, como dice Pablo, tengas el don de abstinencia. Si no, tienes que elegir, porque ese es el plan de Dios. Bien, recuerda que para esta decisión lo importante es seguir el consejo bíblico. Y en la Biblia, por lo menos encontramos 2 ejemplos. El caso de Isaac, cuando su mayordomo busca una esposa, y también el de Jacob. De ambos podemos sacar las siguientes preguntas que nos van a ayudar a saber si voy a tomar una decisión correcta o no. Génesis 24 y Génesis 29. Primero, ¿la pareja que voy a elegir es de mi misma fe, es de mi misma creencia? Pablo ya diría: ¿estás eligiendo a alguien de tu yugo que es igual a ti? Entonces, esto es lo primero. Si la respuesta es no, entonces la respuesta de Dios sería no, esa no es la persona para ti. Segunda pregunta, ¿qué clase de trabajo realiza? ¿Qué clase o a qué se dedica? ¿En qué está centrada su vida? Y la tercera pregunta, lo mismo, ¿qué clase de vida tiene? Cuando Eliezer pide al Señor que le dé características de una buena esposa, dentro de ella se encontraba que sea trabajadora, que sea una persona que tiene una vida estable, una vida equilibrada, y eso es lo que Dios le muestra. Lo mismo a Jacob. El Señor la conduce para que él sepa que decidir por Raquel era una buena decisión. Entonces, estas son preguntas que vale la pena que tú estés considerando. ¿Qué nivel de educación tiene? Si tú eres una persona que tiene un nivel de educación, también deberías de considerar esto. Cuando Pablo dice no os unáis el yugo desigual, no solo se refiere o no solo está limitado al aspecto espiritual, está limitado a estos puntos. Mejor dicho, está considerando estas preguntas. Si hay compatibilidad en todo esto, porque con esto tú vas a ver si va a sumar a tu estilo de vida o simplemente va a restar a tu vida, a la vida que tú estás llevando. En consecuencia, es necesario que tú evalúes estas y otras preguntas más que la lección también estaba presentando. De esta manera, tú sabrás si la decisión que vas a tomar es una decisión positiva o no. Recuerda, Dios no tiene una única persona separada para ti. Eso de la pareja ideal separada por Dios no existe por si acaso. Por ello, esta decisión merece toda tu atención y por supuesto mucha oración. Pero aquí tienes algunas preguntas que te ayudarán a tener más claridad al momento de decidir. Elena de White dice sobre el matrimonio que
Esto, el matrimonio, es dar un paso muy importante porque se fusionan dos vidas en una. Concuerda con la voluntad de Dios que el hombre y su esposa estén unidos en su obra, y para eso se necesita tener el mismo yugo, querido amigo, para realizar con integridad y santidad la bendición de Dios en el hogar donde existe esta unión. Y muchas veces, por no considerar esas preguntas, no hay unión. Viven juntos, pero están muy separados, muy distantes, son totalmente diferentes. Y Dios no puede bendecir. Dios no puede dar esa luz del cielo que dice acá, porque no están viviendo bien, porque la voluntad de Dios ordenó que el hombre y su esposa estén unidos por los santos lazos del matrimonio, bajo el gobierno de Jesucristo y la dirección de su Santo Espíritu. ¿Te das cuenta cuán importante es que sean compatibles para que ese matrimonio, ese hogar que tú quieras formar, funcione correctamente? Entonces, por favor, bueno, si son solteros, consideren esto, y si no, compartan con nuestros jóvenes, con nuestros muchachos, toda esta información. Ahora, y a los que somos casados, ¿qué nos dice? Tenemos que trabajar en consolidar una familia estable. Tenemos que consolidar un hogar. Descuidar la atención de nuestra familia es pecado. Esto es lo que dice Timoteo. Si yo no estoy cuidando las necesidades de mi familia, estoy pecando. Cuando Dios bendice el hogar con los hijos, también debe haber una consideración por lo siguiente, porque si uno se casó, normalmente es porque también desea tener hijos. Y para esto es importante considerar estos puntos. Número 1, proveer un entorno cristiano. Es muy triste, pero al menos en mi región, la realidad nos indica que hay una carencia de jóvenes, y muchos de esos jóvenes que no están en la iglesia vienen de un hogar adventista. ¿Y qué pasó entonces aquí? ¿Será que estamos fallando al momento de dar un ambiente cristiano? Por favor, consideremos esto. En segundo lugar, desarrollar hábitos por el trabajo o para el trabajo. Este es otro factor que estamos flaqueando. Estamos viendo cómo hay una generación que solo busca lo fácil, que busca lo sencillo, ya no se esfuerza, tiene rechazo al trabajo, al esfuerzo. Y lamentablemente, pues el movimiento social impulsa esto, pues quienes ganan mucho dinero, tristemente, muchas veces son jóvenes que solo se dedican a hacer cosas tan superficiales que está socavando la importancia del trabajo. Y es nuestra responsabilidad criar hijos que tengan dedicación al trabajo. Y por supuesto, tenemos que contribuir a una educación cristiana, hablando ya de formación académica, profesional. Tenemos que hacer que nuestros hijos estén dentro de ese ambiente, y para ello, queridos amigos, también es importante tener una economía con el cual pueda yo, pues, velar por sus estudios. Esto y otros factores más es parte de nuestra responsabilidad el consolidarlo. Y un punto que aquí no debe de fallar es la fidelidad a Dios, que es algo innegociable. Por ello, una vez más, repito la importancia de elegir a una pareja que vive en el temor a Dios. Y si mi pareja no es de la misma fe, pastor, Pablo dice, por amor a esa pareja, tienes que luchar en tu fidelidad, porque será tu fidelidad, tu testimonio, la que atraiga o pueda atraer a tu pareja. Pero tienes que mantenerte ahí. Ese es el consejo de Pablo. Bueno, hay casos particulares, por supuesto. En Deuteronomio 28, o de Deuteronomio 28, podemos resaltar esta frase: ninguna familia puede darse el lujo de vivir sin la bendición de Dios. Por muy generoso que pueda ser tu ganancia, por muy pudiente que pueda ser, recuerda que el éxito no se mide únicamente por el ingreso económico. El éxito es algo mucho más grande. Y la lección colocaba dos ejemplos.
El caso de Juan Bautista, por ejemplo, y el caso de Abraham, un hombre rico que murió en riqueza, pero Juan Bautista que murió en la cárcel decapitado, pero tuvo éxito porque ganó la salvación. Entonces el éxito no únicamente se mide por el ingreso que uno recibe. En consecuencia, esta frase que ninguna familia puede vivir sin la bendición de Dios es cierta. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer el derecho de Dios. Si ambos son creyentes y temerosos de Dios, no habrá problema. Pero si solo eres tú quien se aferra a Dios en tu hogar, tienes que en tu vida reconocer el derecho de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus ingresos. Tienes que dar o tomar esa decisión y mostrar gratitud y fidelidad por sus bendiciones, por su amor. Y esto se refleja en los diezmos, cuando yo devuelvo los diezmos y entrego mis ofrendas. Entonces, esta es la segunda decisión que tú tienes que cuidar, la fidelidad a Dios. Y recuerda, la fidelidad comienza por uno mismo. No esperes que tu pareja tome la iniciativa u otra persona. Comienza contigo. Esta cita me gustó. A fin de conocerle, dice, es una mala práctica de los hombres procurar mejor el plan de Dios. Debemos calcular, dice, fielmente el diezmo y luego decir al Señor, he hecho como me has ordenado. Si quieres honrarme confiándome tus bienes para que yo negocie con ellos, por tu gracia seré un fiel administrador y me esforzaré definidamente para que haya alimento en tu casa. No cometamos el error de creer que nuestros pensamientos, nuestras ideas son mejores que las ideas, los planes de Dios. Al contrario, seamos fieles a Dios. No dudemos de la sabiduría, del poder de nuestro Dios y trabajemos como fieles administradores de nuestro Dios. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, llevando a la práctica este estudio, pues sigue desarrollando tu amistad con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Acuérdate de la importancia de confiar en Dios y poner en práctica los consejos bíblicos para nuestros proyectos. Todos los planes que realicemos que giren en torno a la luz que encontramos en la Biblia. Y por supuesto, hablando de la Biblia, tienes que seguir estudiando la próxima lección, en este caso, que titula Guárdese de toda avaricia, la 9ª lección de este trimestre. Apreciados amigos, de esta manera terminamos el bosquejo, el comentario de esta lección. Les recuerdo que el día de mañana, Dios mediante, estaremos comentando con más amplitud todo este estudio. Por ahora, nuevamente me despido de cada uno de ustedes, deseándoles muchas bendiciones y extendiendo a cada uno un cálido abrazo.